Bueno, retomamos con la charla, vamos a hablar de la segunda parte de la clase ahora, que son los tumores de colon. La gran mayoría van a corresponder a adenomas y adenocarcinomas. El adenocarcinoma es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Las técnicas de estudio van a ser el test de sangre oculta en materia fecal, que tiene una alta especificidad, 96 a 98%, pero una baja sensibilidad para detectar cáncer colorectal. La colonoscopía óptica es la técnica sin duda de elección ante sospecha de neoplasias colónicas. Sepamos que igual 10 a 15% son incompletas y no está exenta de complicaciones como la más riesgosa, la perforación. Así que, aunque es la técnica de elección, tiene sus riesgos y sus desventajas. Vamos a hablar de las técnicas radiológicas. El enema opaco es útil en el diagnóstico de tumores estenosantes ante la incapacidad de evaluar, pero tiene una incapacidad para evaluar transmuralmente el tumor, ya sabemos. Con doble contraste aumenta la sensibilidad, igual es variable, depende de la idoneidad de la persona que realiza el estudio y la experiencia. La ecografía no se emplea para el diagnóstico, pero si lo encontráramos como un incidentaloma, va a tener el aspecto pseudoarriñonado típico de los tumores colónicos. La ecografía endorrectal es un método preciso para la extensión tumoral del cáncer de recto. La tomografía computada permite el diagnóstico cuando ya tienen gran tamaño, cuando condicionan alguna complicación como oclusiones, o también es útil, pero sí es una herramienta útil en el estudio de extensión a distancia por la elevada sensibilidad que tiene para las metástasis, y también se emplea como herramienta de seguimiento. Después tenemos la colonoscopía virtual, que se realiza en nuestro centro. Es una tomografía computada con un colon distendido con aire por vía rectal. Requiere preparación catártica o técnicas de marcaje fecal. Se realiza, vamos a ver un poco después lo que es eso. Se realizan 2 adquisiciones, en decúbito prono y supino. En general es sin contraste endovenoso, excepto que ya en el mismo acto se desee estudiar la extensión de la enfermedad, cuando ya se sabe que tiene un carcinoma. La sensibilidad es cercana al 100% y la principal indicación es ante una videocolonoscopía incompleta. La resonancia magnética es útil en el estudio de extensión local del cáncer de recto, especialmente para determinar los márgenes de resección circunferencial y la invasión de órganos vecinos. Después también tenemos la colonografía por resonancia. Se realizan secuencias de colon tras la distensión con enema de agua durante administración de contraste endovenoso también, en una sola adquisición en decúbito prono, mediante secuencias de eco de gradiente 3D, pero tienen menor sensibilidad que la colonoscopia virtual en la detección de pólipos, así que no se usa mucho. El PET y el PET combinado con tomografía, su principal indicación en el seguimiento de cáncer colorectal, cuando los métodos anteriores son indeterminados o cuando son negativos con una elevada sospecha clínica, por ejemplo por marcadores. Vamos a empezar a hablar de la patología. El adenoma. La mayoría de los pólipos colorectales son adenomas y se van a dividir histológicamente en tubulares, 87%, los más frecuentes, tubulovellosos y vellosos. Pueden presentar diversos grados de displasia y existe una relación secuencial, se dice, entre el adenoma y su devenir en adenocarcinoma. Aunque solo ocurre en un 5% este pasaje a la malignidad, se los considera los adenomas por este motivo una lesión premaligna. Decimos que es un adenoma avanzado que tiene mayor riesgo de malignización cuando es mayor a 1 centímetro, cuando tiene componente velloso o cuando tiene una displasia de alto grado. La incidencia están presentes en un 30 a un 50% de los mayores de 50 años. Pueden ser múltiples en un 20% y se asocian a 2 entidades: la poliposis adenomatosa familiar, que tienen más de 100 pólipos distribuidos en el colon, adenomatosos, y el síndrome de Gardner, que son adenomas y pólipos hiperplásicos, gastroduodenales también, tumores de partes blandas y osteomas. La clínica en mayoría son asintomáticos, pero pueden causar dolor abdominal y sangrado. En imágenes, el enema opaco va a mostrar un defecto de relleno de bordes definidos, que nos da falsos positivos la presencia de restos fecales cuando el paciente no está bien preparado. Es decir, que la sensibilidad es baja para pólipos aunque tengan más de 1 centímetro. La colonoscopía virtual tiene una sensibilidad elevada, incluso dicen superior al 90% para pólipos que superen el centímetro. Se va a ver una lesión mural con densidad de partes blandas homogénea, a diferencia de los restos fecales que tienden a ser heterogéneos, y no moviliza con el decúbito, mientras que los restos fecales en general sí.
Se clasifican en pediculados, sésiles, que son aquellos que tienen una base de implantación mayor a su altura, y planos, los que tienen una altura inferior a los 2 milímetros y son los de más difícil diagnóstico. Todos ellos realzan con contraste, y las técnicas de marcaje fecal lo que permiten, se le da al paciente en contraste oral en los días previos, entonces lo que permite es limitar los falsos positivos dados por los restos fecales que puedan haber quedado adheridos, porque van a estar teñidos de contraste y entonces los vamos a diferenciar bien de un pólipo. Este es un ejemplo por colonoscopia virtual de un pólipo en colon pediculado, otro ejemplo por una reconstrucción endoscópica 3D de uno sésil, y por último, con ventana de partes blandas, un pólipo plano. Vean lo difícil que es el diagnóstico de este tercer tipo. Y esto sería la técnica de marcaje fecal, que vemos como si fuera con contraste oral, todo el resto del colon, y se delimitan como defectos de relleno un pólipo a nivel de la unión, a nivel del sigma más bien, un pólipo pediculado, y otro pólipo de mayor tamaño, sésil, a nivel de la unión recto-sigmoidea. Bueno, el carcinoma colorectal es la neoplasia maligna más frecuente del aparato digestivo. En general puede originarse a partir de un adenoma, como vimos antes. Mayormente van a ser esporádicos. Existe igual una tendencia familiar dentro de los factores de riesgo, es decir, que si uno tiene un familiar de primer grado afectado, el riesgo se incrementa 2 a 3 veces en comparación con la población general. Hay síndromes hereditarios como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, y las enfermedades inflamatorias intestinales también incrementan su riesgo. La localización en frecuencia va del recto con un 37%, sigma con un 31%, es decir que recto sigma se llevan el mayor porcentaje. Después está el colon ascendente, el ciego, el transverso, el ángulo hepático y por último el esplénico. La clínica va a ser de rectorragia, cambios en el ritmo evacuatorio, masas abdominales, oclusión intestinal o anemia ferropénica. En general, el colon izquierdo tiende a formar lesiones anulares que debutan más tempranamente con cuadros oclusivos, y esto se debe al menor calibre que tiene el colon izquierdo. Y el colon derecho, por otro lado, el diagnóstico suele ser más tardío, se forman masas de mayor tamaño con tendencia a la necrosis, y el debut puede sí ser precoz cuando están próximos a la válvula ileocecal. Un ejemplo de un carcinoma colorectal de sigma, compromiso endoluminal irregular, con extensión a vejiga subyacente. Y este paciente debutó con un cuadro de oclusión intestinal. Vemos que ya hay líquido libre y hay una gran distensión de las asas proximales al sitio de oclusión. Este es un algoritmo que les dejo, no lo vamos a usar tanto nosotros porque es más de manejo clínico, pero estaba en el capítulo. Cómo sería el manejo del carcinoma colorectal ante síntomas agudos y ante síntomas cuando se hace el diagnóstico sin sintomatología aguda. Bueno, en imágenes, el enema opaco va a detectar una lesión circunferencial estenosante y ulcerada en general, la clásica mordida de manzana o servilletero francés, tiene diversos nombres, que es esta imagen que vemos acá, característica. En tomografía y colonoscopía virtual vamos a ver una masa de partes blandas concéntrica que engrosa la pared, produce estenosis, suele presentar realce, puede verse un leve engrosamiento parietal asimétrico también, no concéntrico, y esto explica por qué la colonoscopía virtual detecta un mayor número de tumores, porque al distender podemos ver ese engrosamiento parietal asimétrico que está de un solo lado, que se nos podría pasar por alto en una tomografía computada normal. Este es un ejemplo entonces de un engrosamiento focal que se trató de un carcinoma de colon a nivel del ángulo esplénico, y otro ejemplo de una masa más voluminosa porque era en hemicolon derecho, también un adenocarcinoma. En resonancia vemos masas ISO en T2 con realce que se identifican especialmente en secuencias eco de gradiente 3D con saturación grasa. La colonografía por resonancia también permite una mejor identificación al distender, lo mismo que ocurre con la TC, pero sepamos que no es muy usada. Bueno, vamos a hablar ahora del carcinoma mucinoso como un subtipo histológico aparte, con mayor agresividad, con peor pronóstico, que produce abundante mucina extracelular, de ahí su nombre. En tomografía computada se ve un engrosamiento parietal importante, mayormente excéntrico, que capta heterogéneamente el contraste, con áreas de hipodensidad correspondientes a los acúmulos de mucina.
puede tener calcificaciones en la lesión o en sus metástasis, y en resonancia son áreas de hiperseñal en T2 por la mucina. Entonces, lo que vemos acá es un adenocarcinoma mucinoso, vemos el gran componente extrínseco de crecimiento hacia afuera de la luz que tiene y las imágenes hipodensas en su interior por acúmulos de mucina, ¿sí? Es un tumor muy agresivo. Para el estudio de extensión es importante porque solo 38% están localizados al momento de diagnóstico, es decir, que es muy importante ya ver si hay o no diseminación. El pronóstico va a estar relacionado con la profundidad de invasión de la pared, la afectación o no de ganglios y la presencia o no de metástasis. Se emplea la clasificación de Dukes modificada y el TNM. Yo se los dejo a continuación, tanto el Dukes modificado, si lo pueden saber, mejor, pero sepan que cualquier persona que informa no lo sabe de memoria, siempre tenemos la tablita al lado, así que igual en el capítulo está, así que cumplo en dejárselo, el TNM. Y otra cosa que adicionaba el capítulo que estaba en la versión web es el TNM modificado, la versión 7, así que este se los dejo porque sería el más actual. Sobre todo a lo mejor saber que el T2 y el T3, el T2 que invade la muscular propia y el T3 que invade a través de la muscular propia los tejidos pericolorectales, es decir, que va más allá. Esto es importante porque en resonancia son los más confundibles. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el estudio de extensión entonces loco-regional, se utiliza la tomografía computada, tiene escasa sensibilidad porque no podemos distinguir las capas de colon. No permite diferenciar tampoco ganglios metastásicos de los que no lo son, porque a veces un pequeño ganglio sí tiene infiltración y ganglios de gran tamaño no. Es decir, que no es muy sensible. Sí es útil para valorar la infiltración a órganos vecinos, vejiga, duodeno, pared abdominal, intestino delgado, otros segmentos del mismo colon. Para eso sí que es útil. La ecografía endorrectal, ya dijimos, muy útil para el cáncer de recto, es la técnica más precisa para determinar la extensión a través de las capas de la pared. La sensibilidad del 70 al 97%, sobre todo en carcinomas superficiales. Es más útil en los superficiales, tiene una visión más limitada de los planos profundos y tiene una variable sensibilidad para ganglios. La resonancia tiene resultados satisfactorios en cáncer de recto. El T2 de alta resolución va a mostrar un tumor hipointenso que se diferencia de la grasa perirectal con una sensibilidad del 65 al 100 para el parámetro T. La reacción desmoplástica en la grasa vecina tiende a darnos una sobreestadificación, ahora se los voy a mostrar en imágenes, y también puede haber focos celulares, microscópicos, tumorales, imposibles de detectar con imágenes, con resonancia, y esto lleva a la infraestadificación, que son los dos grandes problemas. La resonancia permite identificar la fascia mesorrectal. Esto es muy importante. Puede determinar entonces la mínima distancia que hay entre la fascia y el tumor y esto nos habla del margen de resección circunferencial. La afectación del margen, que es un predictor el más importante de recurrencia local, se define en la pieza quirúrgica como la presencia de células tumorales a 1 milímetro o menos de la fascia mesorrectal. Entonces, por resonancia, en secuencias T2 de alta resolución, vemos en este caso un tumor de recto, como ya estaba infiltrando la grasa mesorrectal y esto lo convierte en un T3. En este otro ejemplo vemos tractos finos como bandas, que se trata de reacción desmoplástica en realidad. ¿Sí? Esto es fibrosis, no hay invasión tumoral, entonces es un T2. Y en este otro caso, que la verdad son muy similares y de ahí se confunde, ¿no? Uno diría, bueno, solo reacción desmoplástica, sería un T2, así fue estadificado, pero luego con la pieza quirúrgica, la anatomía patológica mostró que era un T3, había foquitos celulares de invasión en la grasa. Bueno, el estudio de afectación a distancia para lo que es metástasis hepáticas, que son muy frecuentes, un 20-25% al diagnóstico ya, se utiliza la tomografía y la resonancia. Y este es uno de los pocos casos de tumores en los que las metástasis, la resección de las metástasis mejora la supervivencia. Por eso es muy importante decir que tiene una metástasis, decir el tamaño, la forma, describirlas bien, porque si son plausibles de operar va a cambiarle el pronóstico al paciente. Las metástasis pulmonares pueden ocurrir en el carcinoma de recto distal sin metástasis hepáticas. Esto se debe al drenaje, ¿sí? El drenaje del tercio medio y distal del recto se realiza a través de las venas hemorroidales medias a inferiores, directamente a vena cava inferior, entonces no involucramos la vena porta y por eso no pasa por hígado. Y la carcinomatosis peritoneal, que vamos a ver nódulos en el epiplón o en la superficie peritoneal, sumados o no a ascitis,
o ya la presencia en casos avanzados de la torta omental. El diagnóstico diferencial del carcinoma, el principal es la diverticulitis, y a veces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. En la diverticulitis vamos a ver líquido en mesenterio, en general, ingurgitación vascular, el segmento afectado es más grande, 10 centímetros. Esto todo orienta a diverticulitis y nos orienta a carcinoma colorectal, que haya una masa, que haya adenopatías o que el segmento sea corto, menor a 5 centímetros. Pero 10 a un 50% son indiferenciables. Importante de pensarlo. Otro diagnóstico diferencial son las áreas de isquemia focal con estenosis, los plastrones inflamatorios perisecales y otras neoplasias malignas colónicas. Las complicaciones que puede tener el carcinoma: la oclusión, una de las más frecuentes, sigmoidea sobre todo por el menor calibre y porque a esta altura la materia fecal es más compacta. Puede llevar a la perforación, que es más frecuente a nivel cecal, y vamos a ver el neumoperitoneo en TC. La colitis obstructiva, que se caracteriza por lesiones úlcero-inflamatorias secundarias e isquemia, como con engrosamiento de la pared proximal al tumor, a nivel cecal sobre todo. Puede acompañarse de neumatosis. La invaginación, que vamos a ver la clásica imagen indiana, la abscesificación, que son colecciones con gas en el seno del tumor, y la fistulización hacia vísceras huecas próximas o grasa adyacente. Dos ejemplos de complicaciones, entonces, en este caso un absceso en torno al tumor, que era sigmoideo, y en este otro caso es un cuadro, ¿cómo lo llamamos?, de colitis obstructiva. ¿Sí? De colitis obstructiva, el tumor era sigmoideo y está causando, está próxima a desvitalizarse, ¿sí?, a llevar a la isquemia. Bueno, para el seguimiento, para detectar la recidiva local, la tomografía computada es la técnica más usada. Detecta eficazmente la recidiva local como una masa de partes blandas, a menudo extrínseca, y entonces no la vamos a ver en la colonoscopía, que está adyacente al sitio de anastomosis y puede progresar con el tiempo. Esta progresión en el tiempo es la que nos permite diferenciar en casos dudosos de la fibrosis posquirúrgica. También vamos a ver metástasis ganglionares o metástasis a distancia con la TC. La resonancia es menos empleada, tiene una mayor sensibilidad para recidiva local y para distinguirla de la fibrosis, porque es hipoente 2, bordes angulares y menor captación de contraste. La fibrosis versus hiperente 2, más nodular y con captación importante, la recidiva. Un ejemplo entonces de una recidiva local próxima al sitio de anastomosis, esta masa de partes blandas extrínseca, que en la colonoscopía al paciente le daba totalmente normal, pero por marcadores la persistencia de la duda hizo que le hicieran la TC. Bueno, el PET con FDG es una técnica precisa para recurrencia, con una mejor diferenciación entre fibrosis y tejido tumoral que la TC. Tiene un alto costo y tiene limitación de resolución espacial, es decir, los 4 o 6 milímetros, que es el límite inferior en el que vamos a detectar captación. Y tiene una escasa captación los tumores mucinosos, es otra limitante. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros tumores de colon y ya falta poco. Los lipomas, lesiones benignas submucosas, incidentales, habitualmente únicas, mayormente en colon derecho, asintomáticos, y las imágenes va a ser similar a lo que ya vimos de intestino delgado, ¿sí? Este sería el ejemplo en colon derecho, un lipoma. Los hemangiomas son lesiones benignas infrecuentes, se originan en el plexo vascular submucoso. En su mayoría, 80%, son cavernosos y se asocian al síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Se localizan en colon distal, mayormente recto, clínica inespecífica, y en imágenes es característica la presencia de flebolitos, muy frecuente, el engrosamiento parietal con hipercaptación heterogénea y las estructuras serpiginosas, que vamos a ver en TC y resonancia. Los linfomas a nivel colónico también son no Hodgkin y tipo B, lo más frecuente. Son igual infrecuentes, 0,4% de las neoplasias de colon. Se localizan en ciego y recto, clínica inespecífica. Pueden dar, sepamos que al igual que intestino delgado, que la oclusión es infrecuente a pesar del tamaño de la lesión. Y en imágenes hay varias presentaciones posibles, ya sea pólipos, engrosamiento de un pliegue, crecimiento circunferencial con o sin ulceración, que es la imagen, una gran masa que pese al tamaño no condiciona obstrucción, que puede tener ulceración. Pueden dar masas cavitadas que se extienden al mesenterio o puede haber formas sutiles de nodularidad mucosa.
También tenemos aquí tumores estromales intestinales, pero son muy infrecuentes, afectan la superficie mucosa y extraserosa, el contorno liso, multinodular, con posible hemorragia, transformación quística, necrosis y calcio, igual que lo que vimos en intestino delgado. El tumor carcinoide puede darse en recto y es un 15% de todos los de todo lo del gastrointestinales, quiero decir, pero es infrecuente. Son pequeños, son incidentales, en general durante una proctoscopía lo puedo detectar. La metástasis, lo más frecuente es que sea secundaria a una carcinomatosis peritoneal. También puede darse infiltración rectal por contigüidad de un cáncer de próstata o de cuello uterino. Y los tumores apendiculares, para ir terminando, son poco frecuentes, pueden debutar como una apendicitis. Y tenemos los adenomas y adenocarcinomas, que se dividen a su vez en mucinosos y no mucinosos, pero acá la mayoría son mucinosos. Tienen una notable tendencia de estos a formar mucoceles apendiculares que se ven como lesiones quísticas con posibles calcificaciones curvilíneas que son características. En general, asintomáticos, es decir, que no son estos los que debutan con apendicitis. Los adenocarcinomas pueden diseminar a peritoneo, producir pseudomixoma peritoneal, que es una complicación característica de los mismos. Y los no mucinosos, que son muy infrecuentes, no forman mucoceles y sí suelen debutar con apendicitis. Un ejemplo de un mucocele apendicular, esta imagen con densidad líquida a nivel fosíliaca derecha con calcificación asociada. Y otros tumores apendiculares, el carcinoide, que en realidad es la neoplasia apendicular más frecuente, a menudo son incidentales tras una apendicectomía. Se encuentra que tenía un carcinoma asociado, un carcinoide quiero decir, y en su mayoría no son evidenciables en imágenes, son muy chiquitos. El linfoma a nivel de apéndice es raro y por imágenes se vería un aumento de tamaño que conserva relativamente la morfología del apéndice. Bueno, ahora sí, terminando, la conclusión podemos decir, para los tumores de intestino delgado que constituyen un problema diagnóstico por su clínica inespecífica, por la escasa frecuencia y en general el pequeño tamaño. La cápsula endoscópica tiene una alta sensibilidad, pero está contraindicada en casos de oclusión. Las técnicas radiológicas se continúan empleando el tránsito intestinal, la TC y la reso. Las técnicas seccionales, estas últimas dos, lo que nos permiten a su vez es evaluar transmuralmente el tumor y el estudio de extensión. Recordemos las 4 entidades que vimos en el cuadrito comparativo, en orden de frecuencia, empezando con el adenocarcinoma y terminando con el GIST. Y recordemos que a pesar de estas 4 entidades que tanto describimos, lo más frecuente es la afectación maligna metastásica. Para terminar con carcinoma de colon, constituyen ambos géneros la neoplasia maligna más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. Se diagnostica mediante enema de bario, colonoscopia óptica o virtual. El método de elección sigue siendo la colonoscopia óptica. En el caso de complicaciones también puedo llegar a detectarlo con tomografía computada. Para el cáncer de recto, recordar la utilidad de la ecografía endorrectal y la resonancia para el estudio de extensión locorregional y saber que la tomografía es la herramienta fundamental en la evaluación de extensión a distancia y en el seguimiento. Bueno, eso sí es todo. Gracias por su atención. Mucha suerte en el examen.